los Esta controles. conferencia comenzará a grabarse. Muchas gracias, ingeniero. Muy bien. Te recuerdo, por favor, poner en silencio sus micrófonos para no entorpecer la presentación. Gracias, bienvenidos. Dejo la palabra al ingeniero Langarica. Muchas gracias, ingeniero Jorge. Buenas tardes a todos los que nos están escuchando, nos están viendo en esta tarde. Le agradezco la oportunidad nuevamente al ingeniero Jorge, al FECIME, por darnos otra oportunidad de poder exponer pues un poco de nuestra experiencia, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar. No te escuchamos, Antonio. Ok. Permíteme, Inge. ¿Ahí me escuchan mejor, Inge? Bueno, sí. ¿Ahí me escuchan mejor? Ok. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Bueno, vamos a presentar el título Antonio, de no nuestra te escuchamos. Creo que está apagado tu micrófono. A ver, no, de hecho lo tengo encendido, Inge, nada más que yo creo que es mi mano libre que de repente se me aleja. Adelante, por favor. Listo. De acuerdo. Entonces, permítanme un segundito. Ok. Pues vamos a empezar. Restauradores marca Ente con función de automatismo. En la anterior presentación habíamos mencionado algunos de los productos de los que manejamos nosotros. En particular, pues de los restauradores, hablamos un poco de los restauradores y también hablamos de los seccionadores para redes subterráneas. ¿Okay? Bueno, nos presentamos así muy rápido. Nosotros somos UFARA Power Networks, somos una empresa mexicana dedicado al ramo de la media tensión. Dentro de los principales equipos que manejamos, pues, les comentaba, son los seccionadores en aislamiento sólido, los restauradores y los seccionadores aéreos. Dentro de nuestra portafolios manejamos también lo que es la capacitación de operación de los equipos. Programamos los equipos de acuerdo a las necesidades que se tengan en el proyecto, en particular del cliente. Todos nuestros equipos tienen la capacidad de ser telecontrolados, por lo que pues apoyamos al cliente con enlazar los equipos, ¿no? Vía remota, ya sea usando un radio modem o por medio de fibra óptica. Brindamos un soporte postventa, vía telefónica, correo, Skype, o si ya es muy necesario, pues en sitio. Adicionalmente de estos servicios, también ofrecemos estudios de cortocircuito y coordinación de protecciones y pruebas dieléctricas a equipo de protección. Así a muy grosso modo. La marca que nosotros manejamos, somos representantes de la marca Entec, en Heisek Technology. Es una marca de origen de Corea del Sur. Bueno, aquí cabe señalar un poquito que la marca Entec es el principal proveedor de KEPCO, que es el homólogo de CFE, allá en Corea del Sur. Entec tiene aproximadamente un 70-80% del mercado eléctrico en Corea del Sur. Y está bien posicionado dentro de varios continentes. En el continente americano, pues bueno, nosotros en el país, en la República Mexicana, somos representantes exclusivos, y también en otros países de Latinoamérica tienen a sus representantes. De igual manera en Europa, en Asia, en algunos continentes. Bueno, mencionábamos hace un momento la parte de la capacitación. Nosotros brindamos esta capacitación sea en sitio o en aula. Aquí las fotos que podemos ver, pues estamos brindando capacitación en sitio y haciendo algunas pruebas. Pruebas que a veces pues se requieren realizar al momento de una puesta en servicio de un equipo de esta categoría. Todos los equipos que nosotros manejamos son probados e inspeccionados por la PEM.
Cada que se fabrica un equipo, obviamente debe tener sus pruebas de fábrica, se realizan en fábrica Corea, y posteriormente aquí en México se hacen pruebas de rutina. Estas pruebas de rutina son necesarias para cumplir con las especificaciones que rigen a esta clase de equipo. Ahí podemos observar en algunas de las fotografías que estamos haciendo pruebas de inyección secundaria, al propio control del restaurador, pruebas de inyección primaria. De este lado tenemos la prueba de ahí se me fue el nombre, descargas electrostáticas. Y del otro lado, prueba de batería. También, todos estos tipos de pruebas se realizan cuando llega un equipo que es prototipo. Posteriormente, cada vez que nosotros vamos a dar un equipo con aviso de prueba, pues requiere una inspección y probarse. Si los equipos no pasaran las pruebas, pues obviamente no tendríamos el aviso, ¿verdad?, de prueba por parte de la PEM. Ok, vamos a entrar ya un poquito a la parte de materia. ¿Qué es un restaurador? Bueno, la función principal de un restaurador o reconectador, como su nombre lo indica, es restablecer las líneas de distribución, en este caso aéreas, principalmente aéreas. ¿Okay? Es un equipo de protección dedicado, como lo comentaba, para redes aéreas. Estos equipos tienen una particularidad, la que es hacer reconexiones o recierres de manera automática, los cuales permiten pues, una reconexión de la línea pues, muy rápida y pues pueden minimizar los efectos de las fallas, ¿no? La ventaja es que si yo tuviera un equipo que a lo mejor no tiene telecontrol, pues esos equipos van a hacer ese restablecimiento de la energía de manera automática, ¿no? No hay necesidad de que vaya una cuadrilla a restablecer de manera manual, ¿no? O en dado caso, pues ya en el caso de que tuviera telecontrol, pues el operador podría hacer el restablecimiento de manera remota. Pero la finalidad de los restauradores es que no haya intervención humana en estas reconexiones. También una particularidad de los restauradores es que puede diferenciar entre dos tipos de fallas. Las fallas transitorias, que conocemos más comúnmente como temporales, y una falla permanente, son las fallas francas. ¿Cuáles son estos tipos de fallas? Bueno, las transitorias sabemos que son causadas por algún contacto de una rama en la línea, puede ser, por alguna descarga atmosférica que se presente, que a lo mejor está lloviendo y hay muchas descargas, ¿no? Por fauna, también es muy común que se presenten fallas, pueden ser aves o animales, ¿no? Roedores que estén por ahí en el cable, en los aisladores, que puedan pues, hacer contacto, hacer un cortocircuito, ¿no? Pero es un cortocircuito momentáneo. O otro tipo de falla transitoria puede ser un contacto entre dos líneas, cuando hay mucho viento, las líneas pues tienden a moverse y pueden encontrarse tan cerca que pues rompen la distancia eléctrica que hay entre una línea y la otra. Entonces, este tipo de fallas normalmente entra en función los recierres. Entonces, la ventaja es que si una falla transitoria ocurre en la línea, pues el restaurador va a restablecerla de manera automática, ¿no? Al restaurador se le pueden programar cierto número de reconexiones. En particular, los restauradores Entec tienen la capacidad de hacer 4 reconexiones y un disparo único o bloqueo. Ese disparo único o bloqueo pues, me va a indicar que al final fue una falla franca y no pudo restablecerse en su totalidad la línea. ¿Qué quiero decir con esto? Que si hubiera una falla transitoria en la línea, pues y yo programo, por ejemplo, en 4 reconexiones en el restaurador, pues va a ejecutar 4 reconexiones y si al final se bloquea, que sería el último disparo, sería una falla permanente. En el caso de que si yo programo los 4 recierres, a lo mejor operan 2 y vuelve a reconectarse y ya permanece cerrada la línea, pues quiere decir que fue una falla transitoria. Lo más común que se presenta en las redes aéreas son fallas transitorias. Alrededor del 80% de las fallas en redes aéreas son transitorias. Y bueno, las fallas permanentes o francas, ¿cuáles son? Pues son fallas un poquito ya más severas. Cuando ya no podemos tener una reconexión rápida o del suministro de energía. Por ejemplo, algún daño físico a la red, mejor
Es muy común que choque un auto y pues tire un poste, ¿no? O que un árbol se caiga en las líneas y las tire. Entonces, en ese momento, el restaurador sí va a hacer su acción de restablecimiento, pero como comentaba anteriormente, al final, pues va a quedar abierto en su totalidad, ¿no? Va a llegar a su número total de reconexiones y al final va a permanecer abierto. ¿Por qué? Porque pues sigue detectando esa presencia de falla. ¿Por qué? Entonces es una falla permanente. Ya este tipo de fallas, pues obviamente ya requieren un tiempo más tardado de reconexión. Ya se programa una libranza, bueno, se manda una cuadrilla de emergencia que tiene que atender la falla, ¿no? Entonces, es los dos tipos de falla en los que puede diferenciar el restaurador. Ok. Los restauradores se componen principalmente de dos partes. Bueno, la especificación dice que de tres, pero las importantes son dos. En este caso sería, la especificación dice que debe ser un tanque interruptivo, un gabinete de control y sus herrajes. Ahorita nada más vamos a hablar del tanque interruptivo y del gabinete de control y de sus partes. En esta imagen podemos observar cómo está físicamente un restaurador con aislamiento sólido. Tenemos boquillas lado carga. Nosotros ahí vamos a conectar la salida de nuestro cable, si fuera en una conexión troncal, o si fuera una transición aérea subterránea, tendríamos que conectar el cable aislado. Tenemos boquillas lado fuente, obviamente son las que nos suministra la compañía de energía, en este caso. Aquí muchas veces preguntan si no importa cómo estemos conectando nuestras boquillas, ¿no? Si, por ejemplo, yo conecto mi lado fuente en mis boquillas lado carga o viceversa. Entonces, en estos equipos no tiene ningún problema porque tienen una función que se le conoce como direccionalidad. Entonces, ellos pueden estar viendo agua hacia arriba o agua hacia abajo. Entonces, no hay ningún problema por el método de conexión que utilicemos. Tenemos una palanca de apertura manual. Esta palanca nos permite abrir el restaurador de manera manual mediante una pértiga. La especificación dice que únicamente se debe permitir la apertura por seguridad. Porque imagínense, si hubiera una falla y si mi gabinete de control no esté funcionando en ese momento, pues obviamente no voy a tener protección, porque al final del día el gabinete de control pues, se encuentra el relevador de protección. Si estuviera fuera en su totalidad el gabinete y tuviera el restaurador abierto y yo quisiera llegar y restablecer, pero si llego y restablezco, pero cierro con una falla, entonces puedo, en el mejor de los casos, pues se daña el equipo, ¿no? Y no pasa nada. Pero en el peor de los casos, pues podría, si alguien está trabajando a lo mejor en línea media, pues se puede accidentar. Entonces, por especificación y por norma, nada más se permite la apertura. Apertura y el bloqueo. Quiere decir que yo también puedo tener un bloqueo mecánico con la misma palanca para que el restaurador no pueda cerrarse desde la unidad de control, aclaro. Internamente en el tanque tenemos un sistema de actuadores magnéticos. Estos actuadores magnéticos nos permiten abrir los contactos de manera muy rápida. Nosotros sabemos que en fallas de cortocircuito, pues obviamente el tiempo de apertura pues es lo más importante, ¿no? Entre menos dejemos que la falla se sostenga en la línea, pues mejor. Entonces, el actuador magnético es una tecnología que me permite abrir las botellas de vacío de manera muy, muy rápida. Entonces, estamos hablando que en el orden de los 2 ciclos, a un ciclo y medio a los 2 ciclos. Por ahí preguntan para cuántas aperturas está diseñado el equipo. El equipo puede soportar hasta 10,000 operaciones, digamos en condiciones normales. Pero obviamente en condiciones de falla, pues se va reduciendo. Eso depende del nivel de falla que haya interrumpido el restaurador. Por ejemplo, a lo mejor si interrumpí una corriente máxima, digamos, su corriente interruptiva máxima del restaurador es de 12.5 kiloamperes. Entonces, vamos a imaginar que el restaurador interrumpió su corriente máxima interruptiva, que son los 12.5 kiloamperes. Entonces, a lo mejor se puede reducir de esas 10,000 operaciones. Obviamente me va a representar, en esa operación que haga ante esa falla, va a representar una operación porque va a abrir. Entonces, a lo mejor se puede reducir hasta 100 veces esa operación únicamente de la falla del nivel de cortocircuito que interrumpió el restaurador.
Entonces, pero normalmente, o digamos con carga nominal o en vacío, pueden ser hasta 10,000 operaciones. ¿Ok? Y bueno, terminamos de hablar del actuador magnético. Específicamente me sirve para que pueda accionar el mecanismo de los contactos de las botellas de vacío. Entonces les comentaba que el actuador me permite pues hacer una apertura de manera muy rápida en el orden de los milisegundos o en ciclos. En este caso estamos hablando de aproximadamente 1,5 ciclos a 2 ciclos sería el tiempo más rápido en el que podrían abrir estos equipos. Obviamente lo que vemos ahí también es el tanque principal. Está diseñado y fabricado de acero inoxidable grado 304. El acero inoxidable grado 304 me permite ser instalado en intemperie y es muy resistente a la corrosión y a la humedad. Entonces, es por eso que inclusive la especificación te marca que debe ser de acero inoxidable grado 304 o puede ser acero al carbón. Por ahí me preguntan también si existen restauradores tipo pedestal. Como tal, no hay restauradores pedestales para redes subterráneas. El restaurador únicamente se monta para redes aéreas, puede ser montado en estructuras para subestaciones y lo más común pues es en postes. Hay restauradores que pueden ser utilizados en una subestación, por ejemplo en el lado de baja, del secundario del transformador de una subestación. Si llega, digamos, es una subestación reductora, pues llegan las líneas de alta, llegan pues, al transformador, por así decirlo, al transformador de potencia y sale el secundario, sale ya en media tensión. Entonces podemos utilizar equipos de protección, como son los restauradores, únicamente en función de un interruptor, ¿no? Obviamente tiene la función de desbloquear sus reconexiones automáticas, se bloquean estas reconexiones automáticas y queda como un interruptor de un solo disparo. Entonces, puede también ser instalado en subestaciones. Pero como tal, pedestales para redes subterráneas no existen los restauradores. Ya nos iríamos al apartado de los seccionadores pedestales. ¿Ok? Bueno, continuando con las partes del tanque. Tenemos también dentro de la misma boquilla, tenemos los interruptores en vacío. Entonces, el aislamiento sólido que nos permite manejar la norma puede ser aceites a base de esteres naturales, puede ser gases F6 o puede ser aislamiento sólido, ¿no? Dentro del aislamiento sólido, pues entran varios productos que pueden ser, en nuestro caso, son resinas epóxicas y cloralifáticas, pueden ser también hule silicón, puede ser porcelana, EPDM, etcétera. Entonces, ese color que tiene la boquilla es el aislamiento sólido, es la resina epóxica, y dentro de la misma boquilla pues se encuentra el interruptor de vacío, que es el que nos permite interrumpir el arco eléctrico. Ok. Algo importante también es que todos los restauradores deben de tener siempre sus sensores de corriente o sus TCs internos, perdón. En el caso del restaurador, tiene 3 TCs internos y tiene adicionalmente 6 sensores de potencial. Puede trabajar con 3 sensores de potencial también, pero no podrían cumplir la función de automatismo, que es lo que vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, para poder cumplir la función de automatismo, necesitamos tener forzosamente 6 sensores de potencial. Entonces, internamente el equipo los tiene sus 3 TCs para sensar la corriente y 6 TPs para el potencial. Y en la parte inferior del tanque podemos observar estas nomenclaturas. Tenemos el indicador de secuencia de fases. Ahí nos va a indicar cómo debemos conectar nuestras fases en el propio restaurador. Tanto lado fuente como lado carga. Y adicionalmente tengo una mirilla indicadora donde me va a decir cuando esté abierto o cuando se encuentre cerrado el restaurador. Si está en verde, quiere decir que está abierto. Si está en rojo, quiere decir que está cerrado. También algo importante es que en estos restauradores debe de tener contadores de operación mecánicos. La importancia de esos contadores es por si en dado caso yo llegase a cambiar la unidad de control, pues tenga el respaldo de cuántas operaciones ha ejecutado ese restaurador, o viceversa, ¿no? Si llego a cambiar el tanque,
pueda ver cuántas operaciones hay en la unidad de control y sincronizarlos. Entonces, esta sería la parte del tanque interruptivo, del propio tanque, ¿no? Es lo que va conectado al área, pues sí, el área de media tensión, a las líneas de media tensión. Y pasamos a la unidad de control o al gabinete de control. El gabinete está fabricado también de acero inoxidable grado 304 para la intemperie, lo que comentábamos, que es un material diseñado para la intemperie, para la corrosión y para resistir humedad. Entonces, tenemos también por ahí una puerta de acceso principal que nos permite entrar a toda la parte de la electrónica del propio gabinete de control. Tenemos lo que es el panel de control o la unidad de control, que ya funge, obviamente su función principal, pues es la de como un relevador de protección, ¿no? Pero adicionalmente tiene más funciones. Una cerradura de doble seguro, ¿no? Con llave y para candado, ¿no? En la parte exterior, para poder colocar un candado en la cerradura. Todos los restauradores tienen una salida de 120 volts de corriente alterna. Esta toma nos permite conectar pues, una carga, digamos, baja. Por ejemplo, puedo conectar una laptop, puedo conectar un celular, eso ahorita ya pues es indispensable. Puedo conectar una lámpara si estoy haciendo alguna maniobra de noche. Entonces, me permite conectar ahí una carga. Una vez que yo abro la puerta de acceso, voy a ver esto. En el caso de los equipos, bueno, en su gran mayoría los restauradores tienden a ser telecontrolados. Yo creo que, bueno, en nuestra experiencia, yo creo que del 80 al 90% de los restauradores que se venden siempre se van con accesorios de telecontrol. Es muy raro que un equipo no sea telecontrolado o que sea particular. Pero normalmente cuando son proyectos particulares, pues utilizan redes subterráneas. Por ejemplo, en plazas comerciales, en grandes corporativos, donde pues no puedes tener acceso a redes aéreas, utilizan redes subterráneas. Entonces, es más común que en los restauradores exista el telecontrol con radiomódem que en los seccionadores. Entonces, yo abriendo la parte del gabinete voy a ver mi radio instalado. Ajá. En los restauradores, bueno, en la versión antigua, que es el que estamos viendo aquí, ya trae un sistema de Wi-Fi para conectarme a la interfaz, a la propia interfaz del equipo. Este lo ponemos opcional porque no lo tenía de fábrica. Ahorita sacaron un nuevo control que ya lo trae de línea. Entonces, de cualquier forma, los restauradores también pueden tener el acceso Wi-Fi. Tenemos interruptores termomagnéticos que nos protegen la alimentación de baterías y la alimentación de corriente alterna. Tenemos un banco de baterías, eso es importante, todos los equipos deben tener su respaldo de baterías, ¿no? Cuando se vaya, si en dado caso que se llegue a dañar el transformador de potencial que alimenta la unidad de control, pues entre el banco de baterías a respaldo. Entonces, todos los restauradores tienen su banco de baterías. Normalmente tienen 2 baterías de 12 volts y sumada nos da 24. Okay. Bueno, esta es la parte del gabinete de control. Dentro de las funciones de protección que cuenta el restaurador, pues las principales son las de sobrecorriente, esa es su principal función. Ajá. De hecho, la especificación marca que las protecciones principales que debe tener el equipo son las protecciones por sobrecorriente con retardo de tiempo, que es la 51 de fase y 51 de tierra, y la de sobrecorriente instantánea, que es la de alta corriente, que es la 50 de fase y 50 de tierra. Esas son de ley, las debe de tener. Si no las tienes, pues no sirve para un restaurador o para un equipo de protección en general. Ajá. También cuenta con protección de sobrecorriente de secuencia negativa. Tiene una protección de tierra de falla sensible, la famosa CEF. Tiene verificación de sincronismo para los dos lados, lado fuente y lado carga. Estos se ocupan principalmente cuando se llega para que no se paralelen las fuentes. Tenemos una protección de arranque en carga fría y adicional también tenemos una protección de corriente de inrush.
Y bueno, otras protecciones adicionales que ya no entran en un papel coordinable con sobrecorrientes son las protecciones por baja y alta frecuencia, que vendría siendo la 81, y la protección por alto y bajo voltaje. Ya son protección de frecuencia, protecciones de voltaje, que es la 59 para alto voltaje y la 27 para bajo voltaje. También lo que comentábamos, ¿no? La protección direccional también tiene la posibilidad de esa función. Adicionalmente, también tenemos protección por potencia, que es la 32, que nos sirve cuando pues podemos conectar un equipo de esta categoría para un cliente que se dedique a la cogeneración, perdón. Entonces, para que no meta reactivos, podemos tener esta función. Obviamente, si se pasa de los reactivos, pues el equipo va a operar. Por ahí vamos a hacer otra preguntita. Están preguntando a partir de cuántos kVA se recomienda instalar un restaurador. Bueno, normalmente hay cargas que se los piden a partir de los 500 kVA. Hay unos que no son tan exigentes y la compañía suministradora te pide que a partir de los 1000 kVA ya tienes que poner un equipo de esta categoría. Hay unos que se ponen un poquito más exigentes y ya si sobrepasas 500, pues pon un restaurador, ¿no? Pero hay unos que dicen, bueno, todavía con 500, pues pon unos cortacircuitos, ¿no? Pero ya si excedemos los 1000 kVA, que es lo más común, ya tendríamos que poner un equipo de esta categoría. Por ejemplo, si yo comprara energía en media tensión y si solo la cometida que me van a brindar solo es red aérea, pues obviamente tengo que hacer una transición aerosubterránea, ¿no? Lo más común es que pongas cortacircuitos para hacer tu transición, pero si te sobrepasas de la carga que te están, digamos, limitando, que serían los 1000 kVA, tendrás que meter ya un restaurador en la transición aerosubterránea, ¿no? Entonces sustituirías los cortacircuitos por un restaurador. O en caso de que pues, si te brinden la cometida y a lo mejor es un complejo, pues obviamente subterráneo, pues podrías meter un seccionador, pero entra básicamente en el mismo caso, ¿no? Igual excediendo los 1000 kVA. Es básicamente el nivel de kVA que se recomienda. Y ya debes de poner un equipo de protección. Bueno, de esta categoría. ¿Ok? Bueno, este es el apartado de protecciones. Bueno, son las funciones que tiene el propio restaurador. También el propio equipo tiene una función en el software que nos permite hacer coordinación de curvas. Es una herramienta muy útil porque si nosotros vamos a coordinar nuestro restaurador con un equipo aguas arriba o aguas abajo, pues podemos hacer el traslape de curvas, ¿no? Siempre y cuando tengamos o conozcamos el ajuste de protecciones que va a tener cada equipo, ya sea aguas arriba o aguas abajo. Ok, en el apartado de comunicaciones, bueno, ya mencionábamos que lo más común en restauradores, pues es la telemetría, ¿no? El telecontrol. ¿Cómo se hace? Pues lo más común es por medio de radio módem, o como pues son equipos que van instalados en redes aéreas, obviamente tenemos línea de vista. Entonces, lo más común es poner su radio con su antena. ¿Ok? Y del otro lado, pues sería nuestro emisor y el receptor sería la unidad central maestra de comisión. Entonces, ¿cómo lo logramos? Pues el equipo necesita tener puertos de comunicaciones disponibles, que es el serial RC232, un puerto Ethernet RJ45, un puerto serial RS485 y bueno, el Modbus, el USB está disponible para el software, ¿no? Para la interfaz. Para poder enviar toda esta comunicación, todas estas señales, todas estas variables, realizamos un mapeo o una base de datos donde nosotros tenemos pues, señales digitales y señales analógicas que vamos a enviar a través del medio, que en este caso pues, sería la radiofrecuencia, ¿no? El aire. Y cómo enviamos todos esos datos a través de un protocolo de comunicaciones. El más común en redes aéreas pues es el DNP3. Pero ahorita ya está migrando también mucho a utilizar el protocolo IEC 61850. Que el restaurador, bueno, tiene disponible esos protocolos que vemos ahí en pantalla, que es principalmente el DNP3, tiene disponible el IEC 6870, prácticamente es el homólogo del DNP3, pero pues es europeo.
También tiene disponible Modbus y el IS61850. Como les comentaba, en las redes aéreas lo más común puede ser el enlace vía radio, pero también si la red aérea tiene, digamos, cableado de fibra óptica, pues se podría utilizar. Ok. Y bueno, vamos a entrar un poquito a la parte de ya la que es un poquito más en materia, que es el automatismo en restauradores Entec. ¿Cuál es el propósito del automatismo? Bueno, aquí nos dice que es aislar un tramo de la línea que ahí tiene una falla y del mismo modo proteger una subestación, un transformador, etcétera, ¿no? Alguna carga. Coordinándose de manera automática con otros restauradores. Quiere decir que para que exista un automatismo ya debe tener por lo menos más de dos restauradores sincronizados en esta función. Y bueno, ¿para qué nos sirve? Pues para dar continuidad a la energía eléctrica sin intervención humana, ¿no? Vimos que en su principio que la principal función del restaurador pues es hacer sus reconexiones para hacer el restablecimiento, ¿no? Pero en dado caso que tuviera a lo mejor un sistema anillado, un medio anillo con un enlace, el propio restaurador puede hacer ese esquema de automatismo, pues, vaya la redundancia, de manera automática. Normalmente los restauradores deben de tener 3 funciones para lograr este automatismo. Uno es restaurador en modo de seccionamiento, que sí que se va a comportar como un seccionalizador, restaurador intermedio y un restaurador de enlace. En su principio yo les comentaba que es importante tener 6 sensores de potencial en el restaurador. ¿Para qué? Para poder detectar ausencia y presencia de potencial en ambos lados. Por eso tenemos 6, porque tenemos 6 fases. Tenemos, digamos, 3 boquillas, pero realmente son 6 fases. Entonces, en cada fase yo necesito tener un sensor de potencial que esté sensando la ausencia o la presencia del propio potencial. Si no tuviera 6 sensores, pues no podría obtener la función de automatismo. Okay. Esto que vemos en pantalla es el panel de control del propio restaurador. Y hay ciertas condiciones que el restaurador debe tener para poder operar este automatismo. Bueno, aquí lo vamos a explicar un poquito rápido. Aquí en la parte tenemos estas condiciones, esos son LEDs que se van a encender cuando una protección de esta categoría haya sido activada, ¿no? Se haya activado, ¿no? La 27, la 59, la bajo alto voltaje, sincronismo y frecuencia. Y este normalmente siempre va a estar encendido porque está en control en operación, quiere decir que está funcionando normalmente. Si algo pasara raro dentro del propio control, haría un autodiagnóstico, ¿no? Estaría haciendo un diagnóstico y se encendería este LED. Tengo esta parte de lo que es la alimentación, el LED de fuente de corriente alterna, que es la del TP. Carga, quiere decir que se están cargando las baterías, y descarga, quiere decir que se está usando la batería. ¿Okay? Y un botón de prueba de batería tengo. El estado de la secuencia, pues ese es cuando está haciendo sus reconexiones, que es la famosa 79. En siglas ANSI. Reinicio, sería 79R de reinicio, quiere decir que el equipo está listo para hacer otro cierre, otra reconexión. Cuando se encuentra en ciclo, quiere decir que está en su ciclo de reconexiones, está haciendo esas reconexiones automáticas, ¿no? Yo lo que les comentaba, que un disparo, digamos el último disparo o el disparo único, cuando ya detecta una falla permanente, se pasa a la función de bloqueo, al estado de bloqueo, una vez que ya cumplió todas sus reconexiones y quedó bloqueado. Por ahí me comentan también si es posible sincronizarse con otros equipos de otras marcas. Sí, es posible. De hecho, la función de automatismo nos permite, entra en función tiempo, o el voltaje tiempo, vaya. Entonces, si los demás restauradores entran con la misma función, no debe de haber ningún problema, que es el principio básico del automatismo. Voltaje tiempo. Entonces, obviamente, si los demás restauradores que son de otra marca están aguas arriba o aguas abajo dentro de la misma red, sí se pueden sincronizar sin ningún problema, ¿no? Hay unos ajustes de tiempos que se le hacen en los propios restauradores para decidir cuál va a operar primero y cuál va a operar enseguida, ¿no? Con esta función de automatismo. Pero sí se puede. ¿Ok? Y aquí en tipos de disparo, bueno, tenemos las indicaciones de falla de nuestro propio restaurador, si opera por una sobrecorriente instantánea, con retardo o alta corriente. Instantáneo y alta corriente es la misma, nada más que
Cuando entra en instantáneo, puede entrar en función con los resierres. Si hay una operación 50 que se elevó mucho la corriente, pues va a operar la protección 50, pero va a entrar, va a entrar dentro de los ciclos del propio resierre del restaurador. En caso de que sea, digamos, yo tenga también activada la función de alta corriente, pues solo va a ser un solo disparo, ¿no? Tengo esas dos opciones. Y bueno, aquí me va a indicar en qué tipo, en qué falla, perdón, en qué fase fue la falla. Y tengo otro botoncito para restablecer. Ok, pero aquí lo importante es esta parte. Siempre tengo que tener habilitadas mis protecciones. Protección de fases y protección a tierra. En caso de que sea un equipo telecontrolado, pues lo tengo que tener en modo remoto. Obviamente habilitar los resierres si está en función de restaurador. Y el programa 1 y programa 2 me sirven para habilitar la parte del automatismo. ¿Ok? Cada vez que yo vaya a habilitar la función de automatismo, es necesario que el restaurador esté cerrado para que yo pueda habilitar estas funciones. ¿Ok? Y bueno, aquí en la parte de la derecha de la pantalla podemos ver las condiciones que debe tener. El punto número 1, se debe de activar la función de automatismo desde los ajustes primarios. Quiere decir que yo voy a accesar al propio control o al software y voy a ajustar, que se ajuste del sistema, voy a ajustar automatismo y voy a seleccionar qué tipo de restaurador vamos a trabajar. Punto número 2, habilitar las opciones en programa 1 y programa 2, lo que yo les comentaba, para que pueda yo habilitar el automatismo. Punto 3, para que la opción de automatismo pueda ser activada, el restaurador debe estar funcionando en condiciones normales, cerrado y energizado, con potencial, obviamente, para poder estar censando el potencial de ambos extremos. Y punto número 4, el automatismo entra por dos condiciones, lo que yo les comentaba, por ausencia y presencia potencial o por falla. Obviamente, cuando hay una falla, abro un circuito y de un lado voy a dejar sin potencial. Entonces, en ese momento entra la función de automatismo. Vamos a verlo ya un poquito más esquematizado en la siguiente diapositiva. Perdón. Es esta. Okay. En el siguiente ejemplo, yo les comentaba en una diapositiva anterior que el restaurador debe tener tres funciones para lograr el automatismo, ¿no? Seccionamiento, intermedio y enlace. ¿Ok? Vamos a dar cuenta que tenemos este esquema. Tenemos dos subestaciones, S1 y S2. ¿Ok? S1 en rojo y S2 en azul. Tenemos el interruptor de la subestación. Vamos a denominar la B1. Y tengo un restaurador con función de seccionamiento, intermedio y enlace. Bueno, voy a hacer una pausa tantito, voy a contestar esta pregunta. Me dicen, está homologado por la PEM, el restaurador como equipo de potencia, y el esquema de protección está aparte, o cuáles son las funciones de protección que están homologadas. Bueno, en general, está el famoso listado de protecciones, ¿no? De relevadores. Dentro del listado hay un apartado donde te indica que no entran los relevadores de protección de restauradores ni de seccionadores porque son fabricados en función a sus propias necesidades, ¿no? Sin embargo, hay una especificación que es la G4081 que habla de los relevadores específicamente de protecciones y habla de todas las funciones que deben tener los relevadores de protección en general, sea para restaurador, seccionador, para generadores, para motores, etcétera, ¿no? Entonces, esa especificación es la importante que debe de cumplir el propio relevador o las propias funciones de protección, ¿no? Entonces, esa especificación sí la cumplimos, están homologados en general todos los equipos, no tienen problema, ¿no? Todas las protecciones, vaya, que mencionamos anteriormente, son las que están homologadas por la PEM. Todas las de sobrecorriente, frecuencia, voltajes, potencias. Todas esas funciones de protecciones están homologadas bajo esa especificación que te comenté, que es la G40-81 de CFE, ¿no? Que habla de puros relevadores de protección. Ok, ya retomando el tema. Ok, tenemos este esquema, es un sistema, vamos a llamarlo un sistema normal. Yo comentaba que tengo en ambos extremos sus interruptores de banco
y tengo 3 restauradores de cada lado, ¿no? R1 de seccionamiento, R2 intermedio, R3 enlace, R4 seccionamiento y R5 intermedio. ¿Okay? Digamos que en función normal así estaría operando mi sistema eléctrico. ¿Okay? ¿Qué pasaría si ocurriera una falla adelante del interruptor de la subestación, atrás del R1, del restaurador con función de seccionamiento? ¿Qué pasaría en este momento? Bueno, obviamente tendría que operar el interruptor de la subestación, ¿no? Y cuando haga esta interrupción, pues el tramo que va del interruptor B1, de la salida del interruptor B1 hasta la entrada del restaurador R3 de enlace, que se quedaría sin potencial, sería toda esta parte. ¿Ok? Y obviamente lo que comentaba, el interruptor B1 va a hacer su función, va a hacer su operación y va a abrir la línea, ¿no? Ese sería el paso 1. Luego vendría el paso 2. ¿Qué pasa? Ya que B1 se bloquea, quiere decir que ya no va a hacer ninguna reconexión o para restablecimiento. Estamos viendo que ya fue una falla franca. Van a transcurrir 2 tiempos. Un tiempo en el restaurador R1, en el seccionamiento, y otro tiempo en el restaurador R2, el intermedio. Ok, y posteriormente, una vez que pasa el tiempo del restaurador R1, este va a abrir. Si vieron en el esquema anterior, estaba cerrado. En el paso 2, lo siguiente es que abra. Va a abrir, ¿para qué? Para poder aislar esta falla. Obviamente yo le abrí primero el interruptor de la subestación y abrir el restaurador R1 de seccionamiento, vamos a aislar esta falla. Cabe mencionar que todo esto lo hace de manera automática, con la función de automatismo. Ok. Entonces cuenta el tiempo y abre. Posteriormente cuenta un tiempo el restaurador intermedio para que haga un cambio de ajuste, un grupo de ajustes. Aquí dice, ¿no? R2 va a ser un cambio de grupo de ajustes. Ahorita vamos a ver para qué va a ser ese cambio de ajuste. Ok. En el paso 3, ya una vez que tengo el R1 está abierto y ya contó tiempo, el R2 también contó un tiempo, ahora le toca contar un tiempo al de enlace, al R3. Una vez que pasa el tiempo R1, el de R2 se va a activar y pasa el tiempo de R3, va a hacer su función el de enlace. ¿Cuál es la función de un restaurador de enlace? Es cerrar. Cerrar cuando no hay potencial en cualquiera de los dos extremos. Si hay potencial, siempre tiene que estar abierto. Si no hay potencial en lado fuente o en lado carga, el enlace va a cerrar siempre y cuando respete los tiempos del seccionamiento del restaurador R1 y del restaurador R2. Entonces, si se dan cuenta, aquí en las flechitas yo les indico, este es mi grupo de ajustes, hacia dónde estoy viendo. Quiere decir que aquí el intermedio, obviamente cuando terminó su tiempo, pues hizo su cambio de ajuste. También el enlace hizo su cambio de ajuste. ¿Para qué? Para que, digamos, vean hacia la subestación S1. Entonces, al cerrar, obviamente, pues yo doy paso de la subestación 2 hasta el punto, ¿no? Del R1, que es donde tengo el punto ya normalmente abierto. Entonces, en este momento yo ya, de manera automática, no sé, por poner un ejemplo, pudieron haber pasado a lo mejor 2 minutos, ¿no? 2 minutos se hizo todo este restablecimiento de manera automática, ¿no? Sin que ni el operador del centro de control, ni nadie hiciera alguna maniobra de manera local o remota, ¿no? Todo fue automático mediante la ausencia de potencial. Entonces, cada que detectan la ausencia, empiezan a contar este tiempo. Estos tiempos son importantes, por eso es la relación voltaje-tiempo. Entra la ausencia y empiezan a contar sus tiempos. ¿Para qué? Para que hagan sus funciones. En el caso del seccionamiento, pues abre, aísla la falla, ¿no? En el intermedio, lo único que hace no abre, pero sí cambia el ajuste, ¿ok? Y el enlace, pues este va a cerrar. Cada vez que no exista potencial en alguno de los dos extremos, de cualquier, sea lado fuente o sea lado carga. Pues en este momento yo ya, vean, ya restablecí pues cargas que pudieran haber conectadas en estos puntos, ¿no? A lo mejor aquí yo tenía pues, varias casas, varias fábricas, entonces las dejé sin energía, pero pues fue por un tiempo muy corto. Esto normalmente nos sirve cuando son pues redes, digamos, industriales o
más rurales, que es pues, donde hay equipos muy retirados, ¿no? O hay casas así donde dices, no manches, no voy a ir a restablecer hasta el pueblo de allá abajo, que me va a tardar 2 horas en ir y 2 horas en regresar, ¿no? Entonces, y no llega a la línea de vista, entonces, ¿qué puedo hacer? Pues puedo utilizar el automatismo que tienen los restauradores. Me preguntan por ahí, ¿tienes algún video donde se vea el accionamiento de los restauradores en caso de una falla? Tengo uno, pero lo necesito buscar. Sí tengo un video, si quieres se lo puedo compartir al ingeniero Jorge para que se los comparta y vean cómo acciona un restaurador así, vaya, en vivo, ¿no? Entonces nos tocó en Tabasco, estaba empezando a llover y adelantito tocó una rama. Nosotros estábamos, de pura casualidad, estábamos grabando porque estaban instalados, bueno, ya ese equipo ya estaba instalado, nada más íbamos a revisar los ajustes, pero estábamos grabando y en ese momento la rama tocó la línea y el restaurador hizo su accionamiento. Entonces, se lo voy a compartir al ingeniero Jorge para que se los pueda igual compartir a todos y puedan ver cómo acciona este restaurador. Ok, bueno, ya vimos cuál es el paso 3, pues digamos, ya que tenemos aislada la falla, pues no dejar sin energía pues todos los demás tramos de la línea. Ok. Ya en el paso 4, vamos, ya se restableció la falla. Ya, digamos, ya hicieron su labor, ya la restablecieron. Entonces, va a volver a ponerse todos en condiciones normales nuevamente. ¿Qué va a pasar? Bueno, si está bien faseado todo y entra en función el sincronismo, pues no va a pasar nada ahí cuando se paralelen las dos fuentes, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Si nosotros cerramos el interruptor de la subestación, pues obviamente vamos a dar paso a la energía, a nuestro seccionador R1. Van a volver a contar tiempos para que se pueda abrir. Primero se va a abrir el seccionador R1. Aquí lo vi de esta manera porque antes de que se energice, ya una vez que detecta potencial, debe volver a cerrar de manera automática. Entonces, el equipo va a cerrar de manera automática una vez que vuelva a detectar el potencial. Pues, ¿qué pasa? Cuando detecta el potencial, pues cierra y inmediatamente el enlace va a abrir. Obviamente, ahora la secuencia va a ser al revés. Va a cerrar el R1, va a cambiar su grupo de ajustes nuevamente, el R2, y se va a abrir el R3, que es el de enlace, ¿no? Para que vuelva a quedar en condiciones normales. Entonces, toda esta parte es un ejemplo de la función de automatismo que pueden emplear los restauradores. Todos estos del R1 al R5 son puros restauradores. Entonces yo, entre restaurador y restaurador, no sé, a lo mejor puedo tener 5 o 10 kilómetros de distancia, ¿no? Entonces, con la función de automatismo, pues yo puedo hacer todo ese restablecimiento de manera automática sin necesidad de mandar a una cuadrilla o de que el operador de la central maestra esté haciendo los mandos. Pues esa es la principal función del automatismo, hacer ese restablecimiento de manera automática, ¿no? Yo lo que les comentaba, deberíamos tener forzosamente más de 2 equipos de esta categoría, ¿no? Si yo tengo un restaurador, pues de nada me va a servir la función de automatismo, ¿no? Por ejemplo, en una tensión aérea subterránea, pues realmente no fungiría la función de automatismo, ¿no? Ni siquiera la función de recierres, ¿no? Porque estamos hablando de redes subterráneas ya. Ok. Es el mismo esquema que manejamos hace rato, nomás que lo tenemos aquí con los equipos. Y es el esquema que se está manejando, ¿no? Ok. Eso fue por la parte del automatismo. Y bueno, ya casi vamos a terminar. Vamos a ver las características y algunas ventajas que pueden tener los restauradores. Ya vimos varias. Bueno, el aislamiento, mencionamos en su principio el aislamiento sólido, que da base de una resina epóxica cicloalifática. Esto nos permite pues que los equipos sean libres de mantenimiento, ¿no? No tenemos necesidad de estar pues preocupándonos si se fuga el gas o se fuga el aceite, ¿no? Entonces, con el aislamiento sólido no tenemos ese problema y son equipos prácticamente libres de mantenimiento. El medio de excisión de arco es en vacío, el medio adelante es sólido, la resina epóxica. Tiene 3 TCs, 6 TPs para el automatismo, ya vimos por qué.
Vimos también que la unidad de control tiene su salida de 120 volts de corriente alterna. Bueno, lo que no mencionamos es que también tiene una salida de 24 volts de corriente directa, pues obviamente para poder conectar nuestro radio módem. Tiene función de automatismo, son equipos prácticamente pues, de fácil operación. Tienen la opción de operar manualmente, vimos que únicamente la apertura, ¿no? Por norma y por seguridad. La operación local puede realizarse, sí, a través de la unidad de control y la operación telecontrolada también. Tiene bloqueos mecánicos, tiene el bloqueo mecánico en la palanca que vimos, que tiene el tanque. Puesta a tierra integrada, bueno, ahí no aplica, es un sistema de tierras independiente, ¿verdad? Y TP de autoalimentación, pues sí lo debe de tener. Ahí es adicional, ¿no? No es autoalimentado. Y algo importante también es que los componentes son de la misma marca. Entonces no es como que si se me daña en algún momento el control, pues tenga que ir con el proveedor del control, ¿verdad? Entonces aquí la ventaja es que todo está homologado genuinamente. Es por eso que lo que yo les comentaba hace un momento, que en el listado de sistemas de relevados de protección que saca la PEP, no aplica a los restauradores ni los seccionadores porque son específicamente relevadores, controles para su principal función, ¿no? Que es el restaurador o el seccionador. Entonces ahí no aplica. ¿Ok? Y las características eléctricas, bueno, manejamos equipos de intención de diseño de 15.5 kV, 27 kV y 38 kV, ¿no? Que se conectan a las tensiones pues, nominales que vemos ahí en pantalla. La corriente nominal que soportan puede ser 630 amperes en todas las clases o también puede ser hasta 800 amperes. Mencionamos también en su principio que la corriente interruptiva máxima es de 12.5 kiloamperes. En las pruebas del nivel básico de aislamiento al impulso, pues en clase 15 son 110, en clase 27 son 150 y en clase 38 son 170 kV. Y aguante en seco y aguante en húmedo es una prueba que se le hace de rutina. De hecho, esta prueba se le hace en nuestro almacén, en nuestra planta. Cuando va el inspector de la PEM, hacemos estas pruebas. Tenemos los equipos de prueba para poder inyectar potencial hasta ese nivel. La alimentación del control puede ser a 127 volts o 220, dependiendo de cómo la requieran, ¿no? La temperatura de operación del equipo puede ir de los menos 40 grados hasta los 80 grados centígrados. Y pues ya veíamos que todos deben de tener su banco de baterías. Sus respaldos es un banco de baterías de 24 volts de corriente directa de 18 amperes. La duración aproximada es de 15 horas con telecontrol y hasta 30 horas en modo de espera, ¿no? Okay. Y este es un dibujo, un esquema de cómo está instalado un restaurador. Viene la parte de la línea aérea de media tensión. Es importante que si van a un troncal... Sí. Una pregunta. Protocolo de comunicaciones no lo vi en las características anteriores. Bueno, es que había una diapositiva exclusiva para la parte de los protocolos, pero te los menciono muy rápido. El protocolo principal es el DNP3, también cuenta ya con el famoso IS 61850, tiene disponible también Modbus y el IS 6870, ¿no? Esos 4 protocolos están disponibles en el restaurador. De acuerdo, gracias, ingeniero. Sí, de nada. Ok, entonces estamos viendo aquí el esquema de cómo instalar un restaurador. Este esquema sería cuando tenga un restaurador con función de automatismo. Debe regirse por esta conexión. Quiere decir que debo tener apartarradios y cuchillas monopolares. Obviamente, como tengo 3 fases, pues deben ser 3 por cada lado. 3 en el lado fuente y 3 en el lado carga, ¿no? Tanto apartarradios como cuchillas monopolares. Tengo mi antena para el telecontrol. Obviamente baja mi cable coaxial a mi gabinete de control. Tengo mi cable de control que baja del tanque y su sistema de tierras. Aquí podemos observar lo que es la palanca de apertura y bloqueo manual. Y el gabinete de control. Algo importante también de esta clase de equipos es que la bajante de tierra de los apartarrayos siempre esté separada de la bajante de tierra del tanque y del gabinete. Porque si existiera alguna descarga atmosférica que pues, la suprima el apartarrayo, pues no vaya a afectar o no se vaya a filtrar por el gabinete de control donde tenemos la parte electrónica, ¿no? Entonces es la importancia. Okay.
Y también como recomendación que siempre el nivel de tierras pues esté por debajo o dándole el límite de los 2 ohms. ¿Okay? Esta es la parte con cuchillas monopolares y apartarrayos. Y el siguiente esquema es ya con unas cuchillas bypass, que son cuchillas de operación en grupo, ¿no? Que nos sirven para poder librar el equipo y sin dejar, tener continuidad en la línea, ¿no? Sin abrir, digamos, en su totalidad el circuito. Entonces, es el mismo esquema, únicamente agregamos las cuchillas monopolares, las cuchillas de operación en grupo para tener una cuchilla bypass. Si yo quiero hacer algún mantenimiento en el restaurador, puedo hacerlo abriendo el restaurador, obviamente cerrando las cuchillas monopolares y posteriormente abriendo el restaurador, ¿no? Para dejarlo sin potencial. Pero el esquema es prácticamente el mismo. Y lo que yo comentaba anteriormente, la transición era subterránea, ¿no? Aquí ya no es muy necesario tener 6 apartarrayos y 6 cuchillas monopolares, porque en el lado carga voy a conectar ya el cable de potencia, el cable aislado. Entonces no hay necesidad ya de tener otras cuchillas monopolares, ni más apartarrayos. O sea, no, solo serían 3 apartarrayos y 3 cuchillas monopolares. Y obviamente si yo tengo una transición área subterránea, pues no voy a requerir que estén habilitadas las reconexiones en el restaurador, ni tampoco esté habilitado el automatismo. ¿Por qué? Porque pues es para cargas prácticamente dedicadas. Puede estar afuera de un parque industrial, de una fábrica, a lo mejor una planta cogeneradora, etcétera, ¿no? Pero realmente ahí ya no ocuparíamos esas funciones. El esquema de aquí, de lo que es el tanque para abajo, prácticamente es el mismo. Igual se respeta la bajante de tierra del apartarrayo. Aquí estamos llegando a un equipo de seccionamiento. El que vemos aquí es un seccionador pedestal. Por ahí me hicieron la pregunta que si había restauradores pedestales. No los hay. Se utiliza esta función para poder hacer la transición a la subterránea, o en dado caso de que ya venga la línea de media tensión directamente, a lo mejor no es muy común, pero que venga directamente de la subestación, pues llegaría directamente al propio seccionador, ¿no? Que es este que estamos viendo, que también tiene sus funciones de protecciones muy parecidas a las del restaurador, nada más que este es únicamente para redes subterráneas y únicamente va a interrumpir fallas permanentes. No va a haber reconexiones. Bueno, pueden ser cualquiera de las dos formas de la transición a la subterránea. Vamos a dar cuenta que esta primera vaya dentro del propio parque. Ay, perdón. Y esta puede ser a lo mejor que esté afuera, ¿no? Muchas veces está afuera en la calle, el poste. Lo que hacemos es ponemos la transición, pero la transición la hacemos hasta acá. Porque este poste pues, está mejor dentro de la fábrica o de la planta. Pues aquí puede ser cualquiera de los dos métodos, ¿no? Son muy comunes. Hay veces que aquí no tenemos luego un equipo de pedestal, ¿no? Sino hasta dentro de la planta. Entonces aquí a veces metemos los equipos de medición, los TPs y los TCs, y aquí abajo el medidor, ¿no? Okay. Bueno, me parece que este ejemplo lo habíamos hecho la vez pasada, pero lo vamos a explicar. Es cómo se coordina un restaurador con un seccionador de marca Entec. Vamos a hacer de cuenta que pues, yo estoy comprando energía en media tensión, pero aguas arriba tengo un restaurador. Vamos a hacer de cuenta que el restaurador pues, es de CFE o de la compañía suministradora, ¿no? Y mi seccionador yo lo tengo interno en una plaza. Vamos a hacer de cuenta que estamos en una plaza comercial. Estos son los ajustes que yo voy a hacer. Voy a cargar en mi restaurador y en mi seccionador, ¿no? Debo de establecer una corriente, es una corriente de pick-up, digamos, es el valor máximo que voy a ajustar yo en mi equipo para, obviamente si hubiera una falla de 181 amperes, pues obviamente va a operar, ¿no? Pero en el tiempo, pues ahí dependerá de la curva de tiempo inverso que nosotros seleccionemos. En este caso estamos seleccionando una ANSI normalmente inversa y el dial es la sensibilidad que le vamos a dar a la curva, ¿no? Si sea más rápida o sea más lenta, ¿no? Aquí lo estamos viendo. Okay. Y bueno, vamos a ver este ejemplo. Tengo mi restaurador afuera y pues, dentro de mi plaza comercial tengo varios seccionadores conectados. Obviamente tengo lados fuentes y lados carga.
La ventaja también de los seccionadores es que puedes tener protección en los lados fuente, no solo en los lados carga. Lo más común es que los lados fuente sean de switcheo únicamente para seccionar y los lados carga pues, tienen protección. Aquí la ventaja de los equipos es que si tú lo puedes pedir que todas tus vías sean protegidas. Entonces vamos a ver si existiera una falla del 500% de la corriente de pick-up, o sea, aquí sí que voy a multiplicar. Bueno, más bien va a ser 5 veces la corriente de pick-up, ¿no? El 500% de la corriente de pick-up. Si el 100% son 180, pues el 500 va a ser 5 veces, ¿no? Podemos ver los tiempos de operación de las protecciones, ¿no? Tanto del restaurador como del seccionador. Por ejemplo, miren, aquí si se presentara esta falla, yo les comenté que las vías fuente pueden tener protección, entonces la protección que va a operar va a ser la de la vía C. Y también la va a ver el restaurador. También la va a ver la vía A. Bueno, si estuviera viendo aguas al frente, ¿no? Si estuviera viendo aguas atrás, pues no la vería. Pero entonces aquí operaría tendría que operar por de ley la vía C, ¿no? Entonces, en base a los ajustes y en base al porcentaje de corriente pick-up, el tiempo de operación calculado va a ser 213.95 milisegundos, ¿no? Y en caso de que, digamos, la vía C no llegase a operar o no hubiera esa falla, pues el restaurador tendría que estar abriendo en 855.83 milisegundos. Que sí hay una diferencia como de 600 milisegundos, más o menos. Entonces, en teoría tiene que operar primero el seccionador y posiblemente el restaurador. Ambos equipos de protección van a ver esa falla, pero como no llega al tiempo máximo de operación, pues el restaurador ya no va a abrir. ¿Okay? Si la falla permaneciera a esos 855.83 milisegundos, no sé, a lo mejor a los 855.84 ya va a operar, porque es el tiempo de operación del propio restaurador. ¿Okay? Es un ejemplo así muy, muy rápido. Bueno, estas son algunas imágenes de restauradores instalados dentro de la República, que hay unos en el Estado de México, en Tenangos, en la Universidad Ciudad de México, en el Estado de Tlaxcala, en el Estado de Guanajuato, en el Estado de Querétaro, en la Universidad de Oaxaca, en Tabasco, les comentaba que por ahí tenemos uno en Tabasco, bueno, varios en Tabasco, y en el Estado de México, ¿no? Bueno, son algunas de las fotos que hemos recopilado. Tenemos más, pero no hemos podido actualizar estas fotos, pero ya prácticamente, yo le calculo que debemos de tener ya aproximadamente más de 1000 equipos instalados en la República Mexicana. Y bueno, Inges, por la parte de un servidor, sería todo y les dejo mis datos en pantalla, por si alguien está interesado en alguna información técnica o alguna propuesta, se les puede apoyar, ¿no? Sí, sin ningún problema. Eso sería todo por mi parte. Si hay dudas, pues adelante. Muchas gracias, ingeniero Jorge. Voy a dejar abierto el micrófono algunos minutos para los que quieran preguntarle algo al ingeniero. Nada más, por favor, guardemos un orden para la moderación. Gracias. Gracias, Inge. José Antonio, buena tarde, habla Montalvo de Monterrey. Dos cosas nada más. Dígame. Dos cosas. Me interesa la parte de la homologación ante la PEM. El LSPA de enero del 2020, en aplicaciones viene tu comentario de la CFG 4081 para cumplimiento de la protección sobre corriente u otras. Pero cuando hablas de que la PEM te dio la homologación, no me queda clara si te la da sobre el equipo en general. No sé si, yo creo que serviría de mucho en tu presentación poner la parte de la hoja que te da la PEM de aprobado. Es una sugerencia. Ok. De hecho, bueno, tenemos las constancias. Si quieren, se las puedo mostrar. No urge, José. Simplemente como comentario, sería muy padre tenerlo para ver cuando hablas del equipo, simplemente que aparezca la homologación que tienes y pues eso le da más fuerza a tu presentación. Claro. No tenemos problema, Inge, si quieren nada más así de manera rápida.
Se los puedo mostrar. Vamos a abrir la de restaurador de 15, ¿no? Aquí es la constancia de aceptación prototipo, ¿no? Cada que, por ejemplo, nosotros cuando trajimos por primera vez el equipo, o cuando hacemos alguna modificación, tienen que hacer las pruebas pertinentes, prototipo. Entonces aquí ya nos dicen, pues ahorita prácticamente está validado, ¿no? El equipo del restaurador de 15, ¿no? Tenemos el de 15, el de 27 y el de 38, ¿no? Perfecto, José. Y otra pregunta adicional. Este tipo de equipos para 13.8 o 34.5, de la manera del ejemplo que presentaste, con TCs, con 3 TCs y los 6 TPs, ¿de qué estamos hablando aproximadamente? A ver, ¿me repites tu pregunta? Como no me quedó muy clara. El costo del equipo completo, Ok. tanto en 13.8 como en 34.5 KB, que es lo que se maneja por acá más fuerte, considerándolo completo, con todo lo, igual que lo presentaste en el ejemplo, con 3 TCs, 6 TPs, etcétera, ¿de cuánto estamos hablando aproximadamente? Mira, dije, yo normalmente no estoy en el área de ventas, no manejo en concreto esa información, ¿no? A lo mejor, si quieres te puedo decir una diferencia más o menos de la que hay, por ejemplo, a lo mejor si con todo, entre uno de 15 y uno de 38 puede haber a lo mejor una diferencia de costos, a lo mejor de, no sé, unos $2,000 o $3,000 de uno a otro, ¿no? Pero así como el costo en concreto no lo tengo, ingeniero, así que No, hombre, si tienes oportunidad, si tú no lo manejas, pídelo y nos los puedes enviar a través del ingeniero Jorge Higinio. Es interesante simplemente, ¿verdad? Sí, no, sí, claro que sí, se lo podemos Yo compartir. tengo una pregunta, Antonio. Sí, dime, Oye, para una vez que instalamos estos equipos en Comisión Federal, ¿hay algún protocolo de entrega con comisión donde, por ejemplo, tú se los tengas que programar, o la cuestión de las curvas, ellos te las dan, nosotros las hacemos? ¿Cómo es la entrega a comisión? Ok. Bueno, comisión, siempre que llega un equipo a zona, independientemente que lo conozcan o no lo conozcan, ellos requieren siempre hacen sus pruebas. Tienen que probarlo y validarlo. Muchas veces, bueno, nos ha pasado que nuestros clientes nos dicen, oye, es que pues, se supone que viene probado de fábrica, viene probado por la PEP, y aparte esos cuates quieren pruebas. Entonces, pero es normal. O sea, ellos normalmente siempre hacen pruebas de validación. Son pruebas de protecciones y pruebas de comunicaciones. Entonces, una vez que las especialidades, en este caso de CFE, entran en juego, que son la especialidad de protecciones y comunicaciones y control, hacen sus pruebas, digamos, ellos dan como que el visto bueno y para que ya, digamos, quede, ¿no? Quede validado y ya te lo pueden aceptar. Obviamente necesitas también tener el aviso de prueba. Entonces, el aviso de prueba, pues ese va incluido. Pero nosotros nos apoyamos en esa parte. Por ejemplo, nosotros les damos, por cada equipo que ustedes adquieran con nosotros, les damos 2 visitas técnicas sin ningún costo. Ustedes las pueden utilizar de la manera que más les convenga. Por ejemplo, pueden utilizar la mejor, no sé, una visita y medio día para capacitación y el otro medio día para programación, y les queda una visita adicional, ¿no? O una visita para asesoría técnica, de cómo está instalado, a lo mejor la otra mediodía capacitación y el siguiente día ya la puesta en servicio, ¿no? Pruebas y puesta en servicio. Normalmente cuando CFE hace esas pruebas es porque ya lo van a poner en servicio. Entonces nosotros siempre los asistimos cuando son esas pruebas y la puesta en servicio. Y sin ningún costo, ¿no? Ya va incluido. No sé si te respondí a tu pregunta, Ige. Sí, muchas gracias. Adelante, Salvador. Sí, yo tengo la duda me imagino que debe haber un centro de control en la CFE donde estén controlando todos estos restauradores. Por eso estaba solicitando en el chat que algún diagramita o algo que nos indicara cómo está esta red, ¿verdad? Entonces, quisiera ver qué capacidad tiene, o sea, para cuántos restauradores. Y en caso de los restauradores que están en el interior de una plaza comercial, la antena la ponen en la azotea, no sé. Quiero saber algo de las comunicaciones en ese caso. No sé si se entienda mi pregunta. Sí, mira, tenemos, ahí depende mucho del tipo de proyecto.
nosotros los apoyamos también cuando, por ejemplo, ustedes tienen un proyecto, voy a hablar al aire. Tienen 5 equipos que van a ir conectados en una plaza comercial y pues quieren tener el control y la telemetría de todos. Entonces, nosotros a veces los apoyamos proponiendo una topología de red de comunicación interna y ver cómo vamos a sacar esa comunicación. Lo que comentaste es muy cierto. De hecho, muchos de las plazas comerciales eso hacen. Como son distancias un poco ya largas entre equipos y hasta la azotea, lo que hacen es, mediante fibra óptica, pues interconectan todos, obviamente con sus switches, y mandan todo a la azotea, ¿no? A un concentrador donde ya lo mandan por medio de radio. Esa puede ser una opción. Nosotros hicimos un proyecto ahí en Gargaras, Toluca, donde utilizamos exactamente esa topología. Era un seccionador de bus partido y uno de 4 vías, telecontrolados, y pues la antena estaba en la parte de la azotea. Entonces todo se fue por fibra. Obviamente utilizamos conversores, fibra óptica, otro conversor en la parte de la azotea y llegamos al radio, el radio en la parte de la, a la antena. Ajá. Pero ese sería un esquema pues, de los más, digamos, comunes. Ya si la propia red de CFE o del centro de control tiene fibra óptica, por ejemplo, lo que aquí es muy común en la Ciudad de México, que sí la tienen en algunas zonas, la utilizan. Nosotros también tenemos un proyecto que es en Oasis Coyoacán, aquí en la Ciudad de México, es una plaza comercial muy grande. Tenemos alrededor de 15 seccionadores telecontrolados por fibra óptica y todos están conectados directamente al centro de control por fibra óptica. Ya no van por radio, van por fibra óptica directamente hasta al centro de control. O sea, depende mucho del proyecto, pero pueden ser infinidad de topologías, ¿no? En el campo normalmente se conectan con radio, supongo, y debe haber una distancia límite para poder transmitir las señales y poder accionar estos restauradores. ¿No tienes más o menos qué distancia promedio se maneje? Híjole, a ver, déjame ver. Ok. Se pueden proteger. Mira, ahí entra un factor muy importante, que es la famosa línea de vista. Sí, de hecho, normalmente cuando es en campo, por ejemplo, si un seccionador o un restaurador está instalado, no sé, a lo mejor en un fraccionamiento, ahí sí los dejan afuera. Entonces, es muy importante tener buena línea de vista. Normalmente, no recuerdo ahorita la distancia, pero cuando se excede la distancia, utilizan algo que se le conoce como repetidor. Ponen otro radio de repetidor porque la señal es tan lejana que no llegas directamente al centro de control. Entonces, utilizan un repetidor. Estos repetidores no es más que otro radio y otra antena para redireccionar la señal. Entonces, no recuerdo ahorita bien el dato, Inge, pero te lo investigo y se lo compartimos ahí al Inge Jorge para que se los diga, ¿no? Pero es normalmente lo que se hace. Si se excede la distancia, se utilizan repetidores. Es por eso que cuando CFE no tiene buena línea de vistas, ¿qué hace? Instala repetidores. Aunque a lo mejor el repetidor está cerca, pero la línea de vista es mala, o si está muy lejos, demasiado lejos, tienen que instalar un repetidor para que puedan mandar esa señal. Y por lo tanto, pues los costos se van elevando a medida que va requiriendo repetidores, ¿verdad? Pues es que, bueno, ahí ya sería bronca de CFE, ya no sería bronca del usuario, ¿eh? O sea, si CFE lo quiere telecontrolar, pero muchas veces, pues ya dentro del mismo requerimiento que hace CFE, pues a veces hasta le ponen, no, pues debes de tener 2 radios, uno para el equipo, otro para un repetidor, y bueno. Pero normalmente ellos lo deberían de poner, ¿no? Porque tú con un radio de antena es suficiente para telecontrol de tu equipo. Ok, gracias. De acuerdo. Adelante, Arturo. Sí, buenas noches, ingeniero Jorge García, buenas noches, Toño, buenas noches. Gracias. Respondiendo, me presento, soy el licenciado Arturo Barrios, gerente de ventas de UFARA aquí en la península de Yucatán. Respondiendo la pregunta del ingeniero Juan Montalvo de Monterrey, con respecto a los precios,
Los precios oscilan entre 15 y 20,500. Perdón, entre 18,000 y 20,500. El de 15 cuesta 18,000, el de 27, 19,000 y el de 38, 20,500, más el costo del radio para telecontrolar y más los accesorios, ya sea, eso generalmente a veces los pide Comisión Federal, según sea el proyecto, las cuchillas monopolares, o puede pedir también los de operación en grupo o el transformador de potencial. Yo les sugiero, no solamente al ingeniero Montalvo, sino a los que están presentes ahorita aquí en nuestra presentación, de que si tienen algún requerimiento, se dirijan con el ingeniero Jorge García para ver si podemos conseguir algún precio especial para FECIM. Yo creo que sí se puede, ¿verdad? Todo es cuestión de que, bueno, si no son atendidos por algún otro vendedor, nosotros podemos atender. ¿Alguna duda más? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Ingeniero Manuel González de Fuerza Triple. Tengo dos preguntas. La primera es la siguiente. Me aparece en su canal de YouTube la plática pasada de protecciones para centros de carga mayor a 1000 kilowatts. Sin embargo, la anterior a esta, que fue de seccionadores, no la subieron a su canal de YouTube. Y esta, sí escuché al inicio del seminario que pretendían subirla. Sin embargo, como no subieron la pasada, ¿sí las van a subir? Sí, una disculpa. La verdad es que con todo esto no nos ha dado chance de subirlas, pero cuenta con que la próxima semana ya van a estar arriba. Yo le hago llegar una copia al ingeniero Langarica para que se les haga llegar. Ok, y la pregunta número 2, ¿qué tan accesible está la información como la que pusieron de las curvas ANSI y demás? Porque me refiero para lo siguiente, en etapa en la versión 16 no me aparecen los reconectadores de la marca UFARA o ENTEC, no aparece ninguno de los dos. Es decir, para yo poderlos crear, ¿qué tan accesible está esa información? Ok, bueno, aquí hay dos opciones, ¿no? Sería a lo mejor, poder tener una reunión, no sé, ya sea virtual o física, y poder apoyarte con cargar tus parámetros en el ETAP. Porque ahorita también nosotros también tenemos el software, el ETAP, pero todavía no hemos concluido esa fase de cargar el relevador de los restauradores y los seccionadores ENTEC en la propia plataforma, ¿no? Para que ya cuando usted adquiera las licencias o estén renovando licencias, las puedan obtener. De hecho, estamos trabajando todavía en esa parte. Ajá. Te digo, nosotros tenemos creo que la última que salió fue la 19.5 y todavía no están cargadas. Pero digamos, si tú las quieres cargar a tu equipo propiamente, pues nos podemos comunicar. Dejé mis datos ahí al final de la presentación. Si gustas, nos podemos coordinar y con gusto te podemos pasar la información que requieras para que la puedas cargar a tu software. Muy bien, le agradezco mucho. ¿No? Para servirte, Inge. Adelante, Juan. José Antonio, ahorita que hablaban del radio por lo de línea de vista, una duda, ¿el radio que están utilizando es de banda libre o no? No. Bueno, CFE normalmente maneja dos bandas, que es la banda de 900 y la de 400, que son propiamente adquiridas. Ajá, Adquiridas por ellos. y en base a eso, el radio, pues obviamente debe traer pues, las bandas a las que trabaja, ¿no? Puede ir de los 300 a los 500 megahertz, etcétera, ¿no? Ahí depende mucho la banda a la que trabaja CFE, es la banda que vamos a utilizar, la marca. ¿Qué tipo de radio vamos a utilizar? Porque hay muchos en el mercado. Sí, porque si fuera la que está libre, la que no se paga, sería otra cuestión. Y pues lo único que tiene es de que cada vez que alguien construye, se atraviese algo por ahí en alguna deflexión, etcétera, pues ahí es donde se pierde y pues la falla de comunicación es obligada. Está bien, gracias. De nada. Muy bien, pues muchas gracias a todos.
La recomendación la tomo nota. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Bueno, tomo nota para subir los videos y hacerles llegar ya los links para que los puedan ver de manera posterior. El ingeniero Langarica deja sus datos para cualquier consulta, se la puedan enviar directamente a él. Y si no, me la mandan a mí, yo con mucho gusto se les hago llegar. Muchas gracias a todos. Voy a parar la grabación en este momento y nos despedimos.